Un feliz 21 de diciembre, lunes 2020. Increíble que nos faltan algunos días ya para la Nochebuena y la Navidad. Les había prometido yo una conversación sobre Brasil y lo que está sucediendo en Brasil. La semana pasada reportamos varios puntos, varios temas, la Corte Suprema diciendo si podría ser o no compulsorio, obligatorio, obligar a la vacunación. Vamos a hablar de ese tema. También hay que hablar de lo que es la puja entre el presidente Bolsonaro y también uno de los gobernadores en Brasil. Me refiero al gobernador de Sao Paulo. Y entender todas estas partes de un rompecabezas que es político, que es sanitario, que es económico, en medio de lo que ya es este cierre de 2021. Y como lo hemos hecho en los últimos meses de pandemia, lo vamos a hacer este análisis con Oliver Stuenkel. Él es profesor de Relaciones Internacionales para la Fundación Getulio Vargas. Él está en Sao Paulo. Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio, Oliver. Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Preguntándome, ¿cómo están las cosas en Brasil, si quieres, para empezar a sentar el tema? Bueno, la situación de la pandemia sigue muy complicada, pero lo más impresionante tal vez sea, comparando la situación con lo que pasamos en febrero, en marzo, en abril, cuando mucha gente decía que la estrategia de Bolsonaro de minimizar la pandemia, de básicamente decir que cualquier tentativa de distanciar a las personas, de complicar, de reducir el comercio, son decisiones a las cuales él se opone. Y mucha gente creía que era políticamente negativo para él, pero hasta hoy está en una situación política bastante confortable y poca gente lo ve como el responsable por los 185.000 muertos que tenemos en Brasil hasta ahora. Entonces, esto para él ha sido positivo. También la situación económica es menos peor de lo que se creía, en parte por los pagamentos emergenciales a los más pobres. Entonces, la pobreza ha disminuido en los últimos meses. El gran problema es que los pagamentos son 10 veces más caros que el Bolsa Familia y por tanto no son sostenibles, o sea, no se puede continuar haciendo eso. Entonces la gran pregunta ahora es qué va a pasar, qué el gobierno va a hacer, si va a gastar dinero que no tiene o si va a reducir los pagamentos y así puede aumentar nuevamente la inestabilidad política en Brasil en 2021. Perdón, porque de lo que hay que acordarse, Oliver, es que la gente no va a tener incentivo para quedarse en casa en la medida que no haya un apoyo federal. Lo estamos viviendo en Estados Unidos, entre otros países, pero bueno, los latinoamericanos son peculiarmente, eso es peculiarmente importante. Y entendemos que al presidente de Brasil, quien al principio no quería esos estipendios, después los apoyó y le generó un rédito político importante en las pasadas elecciones, ¿no es así? Sí, exactamente. O sea, el tipo de personas que ahora apoya a Bolsonaro ha cambiado. Antiguamente eran élites más urbanas, la élite económica. Ahora cada vez más son los más pobres que apoyan al presidente. Pero no es un apoyo probablemente permanente. O sea, puede peorar en las próximas semanas, en enero ya, cuando no se sabe si el gobierno va a mantener los pagamentos. Ahora, lo que es interesante es que Bolsonaro creó una dicotomía como si fuera o soy a favor del combate contra la pandemia o soy a favor de la economía. Y generó una especie de alternativa que en el fondo no existe, porque sabemos que mismos países como Estados Unidos o también Suecia o otros países que no eh, tomaron medidas tan fuertes también sufrieron económicamente. Pero él, básicamente, su estrategia política ha sido siempre de ser la persona que minimiza los problemas y dice, mira, hay que recuperar, hay que enfocar en los temas económicos. Pero también hay, obviamente, una cantidad enorme de personas que ahora critica al presidente del gobierno por no haber organizado de manera clara el combate contra la pandemia o la distribución de las vacunas. Ahí no existe un plan claro y esto ha sido el tema principal de la conversación política en las últimas semanas. Mucha gente criticando al gobierno por no haberse preparado para el momento en que llegan las vacunas en Brasil.
Exactamente, y entonces lo que entra aquí ya es pues esta batalla entre gobiernos locales versus la federación en cuanto a estrategias hasta de vacunación y a quién se escoge como el proveedor de la vacuna. Bolsonaro ha estado muy en contra del proveedor chino de la vacuna, no así el gobernador Doria de Sao Paulo. Sí, o sea, Bolsonaro ha politizado también el tema. Para él siempre es importante politizar cualquier cosa. O sea, cuando llegó la pandemia, para él era una oportunidad de oro para también provocar a la oposición, diciendo que no era nada. Ahora está diciendo que se opone a la vacuna. Entonces, esto también es una manera de controlar el debate público, porque sus apoyadores dicen, bueno, él dice algunas cosas a veces, no hay que prestar siempre atención y la oposición dice, mira, es inaceptable, es un asesino, o sea, esto también genera un tipo de debate que es provechoso para Bolsonaro. A él le encanta este debate poco racional, pero esto claramente también hay ahora señales muy claros que él no hace, no existe un plan de vacunación y el gobernador de São Paulo, que tiene ambiciones presidenciales, para 2022, quiere proyectarse como un candidato centro derecha, pero que es más racional, que es más business friendly, que tiene básicamente una posición en temas sociales, un poco parecido con Bolsonaro, pero que es mucho más racional, mucho más previsible, y él tentará utilizar la vacuna para decir, mira, yo hago más que el presidente, yo o sea, ofrezco algo más. Y en este sentido, tenemos una politización total ahora de la vacunación porque Bolsonaro quiere convencer a la población brasileña que la vacuna propuesta por Doria no es segura. Y esto obviamente ha generado bastantes problemas y mi principal preocupación es que muchos brasileños están cada vez más Dudosos. dudosos sobre la vacuna y Bolsonaro dice que es peligrosa, hay que tomar cuidado, yo no voy a tomar la vacuna. La Corte Suprema ahora ha dicho que sí, estados pueden no obligar necesariamente, pero limitar oportunidades que ciudadanos tienen que no quieren vacunarse. Entonces, esto de cierta manera fortalece los estados para incentivar a las personas para que se vacunen. Pero es un debate muy poco técnico, infelizmente, y muy, muy político que va a complicar el proceso de vacunación en Brasil. Ahora, te voy a ser bien franca. Bolsonaro tuvo una frase o un razonamiento en público muy potente, porque yo revisando los comentarios de la gente, hay quienes dicen, tiene razón, no tanto porque decía que te podías convertir en un cocodrilo, en un alligator, o que te podrías convertir, no me acuerdo en qué otra cosa dijo, un monje, me parece, pero al final del día dice, Pfizer dice que casi casi diciendo, la empresa que desarrolla la vacuna se está lavando las manos en caso de que haya efectos secundarios. Y mucha gente muy crítica, sin entender lo que representa la velocidad a la que se ha desarrollado una vacuna, la velocidad a la que es necesario desarrollar una vacuna, que Brasil es el tercer país con mayor número de contagios después de Estados Unidos e India y el segundo en cuanto a letalidad, sin tomar en cuenta todo esto, dicen, Bolsonaro tiene razón. Pfizer o la farmacéutica se está lavando las manos de efectos secundarios, Oliver. Bueno, sí, obviamente existen procesos, ¿no? O sea, Claro, a la vacuna necesita ser aprobada por la Agencia de pero Salud Pública en no te quiero Brasil. poner como doctor, simplemente lo que te quiero decir es que encontró el hueco perfecto para caerle a la gente con su narrativa particular, con este argumento. Yo no te voy a poner ni a ser la FDA, ni a ser el regulador de tu país, perdón, de Brasil, ni mucho menos. Pero el punto que hace Bolsonaro le ha servido, pero mucho para sacar rédito y generar este anti-vax movement en su propio Brasil, sumando más gente que como él no se quiere vacunar, como tú acabas de decir. Sí, hay muchas personas que tienen dudas sobre la vacuna y de verdad es algo que hay que discutir y claramente él utiliza la falta de conocimiento de muchas personas para crear esas dudas
o sea, claramente, a pesar de la crisis económica, a pesar de la falta de estrategia para combatir la pandemia, Bolsonaro aún hoy tiene una tasa de aprobación de más o menos 40%. Sería favorito si teníamos elecciones ahora y puede mucho bien ganar en 2 años. O sea, sabe movilizar sus seguidores, ha cultivado opiniones bastante críticas a China. En los grupos de WhatsApp de derecha se ve muchas fake news sobre China, bueno, y también muchas críticas sobre el régimen comunista. O Claro, sea, es una manera que él ahora está diciendo no podemos confiar en el gobierno chino. Y el gobernador Joan Doria está intentando promover una vacuna que es de China. Y Doria está diciendo no es de China, es en cooperación con un instituto brasileño y por eso es la vacuna de Brasil. O sea, vemos claramente una guerra de narrativas entre los dos ahora que va a complicar mucho todo el proceso porque Bolsonaro celebró hace algunas semanas cuando una persona que recibió la vacuna en una fase de test todavía prueba en Sao Paulo, clínica. cuando se murió y dijo que es una victoria para Bolsonaro porque muestra que la vacuna de Sao Paulo de los chinos no funciona. O sea, una situación muy desagradable que acaba reduciendo el tiempo y la energía que debemos utilizar para el proceso de distribución de la vacuna y discutir abiertamente cuáles son los riesgos Claro. y las oportunidades. Sí. Claro, que hay que recordar que en el Reino Unido se generaron ciertos, digamos, reacciones alérgicas, que en Alaska hemos hablado de 2 o 3 reacciones alérgicas que los CDCs han recomendado en relación con esto, bueno, quiénes sí, quiénes no, es decir, han acotado todavía más quiénes son los que se deben vacunar o no. Simplemente señalar lo que ha ocurrido. Yo no estoy ni a favor ni en contra de estos debates. Lo Sí, que hay sí. que decir es que hay que traer los hechos a la mesa para hablarlos completos y ponerlos cuando estamos con nuestros invitados. Tengo 2 preguntas para cerrar. La primera, ¿qué tan importante es que haya entrado al quite la Corte Suprema en Brasil? ¿Cuál es el mensaje que debemos entender de que la Corte Suprema y la manera en la que votó, que entiendo que son 10-1 la votación para que esto se hiciera lo que tú dices, no es obligatorio, pero puedes quedar fuera de algunos ámbitos si es que no te vacunas, en términos políticos y de puja de poder? Primera pregunta. Y por último, faltan menos de 30 días para que llegue Joe Biden. Bolsonaro ya le ha dicho que está dispuesto por Twitter, que está dispuesto a trabajar con él y le da la bienvenida, pero al final del día ya no es Donald Trump. ¿Qué representa ese cambio en esa narrativa que tú estás describiendo? Bueno, la Suprema Corte en Brasil siempre ha tenido también un papel altamente político y siempre en momentos de inestabilidad la Suprema Corte se posiciona y en este caso se ha posicionado bastante claramente contra lo que Bolsonaro estaba diciendo por semanas y para muchos la Suprema Corte es una especie de seguro para proteger a la democracia en Brasil que está bastante fragilizada en este momento. El problema es que la Suprema Corte también debe ser vista como un poco no política en este sentido, o sea, necesita ser aceptada por todos y en este caso ahora, con los choques que tiene con Bolsonaro, claramente muchos electores de Bolsonaro, muchos apoyadores de Bolsonaro, ven en la Suprema Corte una oposición velada. Él ha dicho durante la campaña que hay que cerrar la Suprema Corte. En mayo había una reunión donde supuestamente Bolsonaro pidió a sus generales a cerrar, a ocupar la Suprema Corte. Entonces, no debe ser así. Debe ser una institución no vista como participando activamente del día a día de la política, pero aún así ha tenido un papel fundamental para proteger la democracia y muestra que continúa resistiendo a muchas tendencias de Bolsonaro,
como esta, por ejemplo, que son hechas para movilizar sus seguidores, pero que en muchos casos violan a la Constitución. Sobre el tema de Biden, me parece que es un desastre para Bolsonaro, porque su proximidad o la ilusión de proximidad que él ha dado a sus seguidores ha sido fundamental. Y mucho de que él ha hecho en su política exterior, atacar el multilateralismo, decir que el cambio climático no existe, no hablar con el presidente de Argentina, todo eso no ha generado un costo real para Brasil porque el mundo estaba preocupado mirando Trump. Entonces Brasil, él podría hacer esas cosas para movilizar sus seguidores y para provocar la oposición, para polarizar la sociedad. Y nunca hubo una punición, o sea, nunca hubo una respuesta dura Un de la castigo, comunidad una internacional. sanción. Ujú, Exacto. ujú. Y ahora esto va a cambiar porque ya no tiene una protección por parte de Estados Unidos, va a haber muchas críticas por parte de Estados Unidos. Los Estados Unidos y Europa pueden juntarse para pensar sobre cómo van a responder a Bolsonaro. Entonces, él va a ser, y sus posiciones muchas veces muy controversas, sus ataques contra las Naciones Unidas, contra el globalismo, todo eso se quedará mucho más visible. Y esto se quedó muy claro porque Bolsonaro fue el último presidente de un país democrático a no felicitar, a no reconocer a la victoria de Biden. Entonces, en las medios de comunicación en Estados Unidos, esto generó alguna visibilidad y sí puede, en este caso, complicar la relación de Estados Unidos con Brasil y también la reputación de Brasil como un todo, porque si no se modera, Bolsonaro tendrá mucho más visibilidad negativa en el mundo que tenía durante la presidencia de Trump, porque todos básicamente estaban mirando hacia los Estados Unidos sobre qué Trump estaba haciendo. Entonces, la gran pregunta ahora es cómo Bolsonaro se adapta. Hay una presión muy grande para que substitúa su canciller, que Ujú. es un globalista, antiglobalista radical, promueve teorías conspiratorias, gran admirador de Trump. Entonces, algunos dicen que va a poner algún diplomático más experiente para proteger al país, o va a radicalizarse y decir, los globalistas ocuparon la Casa Blanca y tenemos que protegernos contra esta gran conspiración que existe contra Brasil. Y aún no está claro cuál va a ser el camino que va a tomar. No ha sido una noticia positiva el hecho que Bolsonaro esperó tanto tiempo para reconocer la victoria de Biden, porque en el fondo creía que que las elecciones estaban falsificadas en Estados Unidos y llegó a decir a sus seguidores que aún cree que Trump va a ganar hace pocas semanas. O sea, realmente para él es una gran sorpresa y es la mayor crisis de política externa para Brasil en este momento. Recordar que todavía seguidores de Trump están apostando a principios de enero, cuando es el Congreso que tiene que abrir las boletas que ya, bueno, pues cantaron en el colegio electoral, y que todavía están viendo ahí pues una ventana para seguir haciendo ruido. Hay quienes dicen que los medios equivocadamente están anunciando a los ganadores en lugar del colegio electoral, pero ya estuvo el colegio electoral para quienes piensan así. Ya lo dijo el colegio electoral, ya llegaron los participantes del colegio electoral de los estados de Estados Unidos, después de que se revisaron incluso 3 veces los votos, por ejemplo, en el estado de Georgia, que hoy es un estado que se está peleando por el dominio del Senado, simplemente para poner, Oliver, tus palabras en perspectiva. Y esto que dices es muy interesante porque con todo lo que ha sucedido en el colapso económico, nos preguntamos cuánto los globalistas van a regresar versus los que quieren cerrar las fronteras y que sus gobiernos se ocupen de ellos antes de ocuparse del resto del mundo. Entonces, está como por verse, en mi humilde opinión, Oliver, no sé si estás de acuerdo. Y la otra cosa que me parece muy irónico, y la fortuna de hablar contigo el día de hoy, es que Joe Biden se vacuna hoy. El presidente electo se vacuna hoy. Y el contraste que nos hace es fantástico, de un presidente que no se quiere vacunar, pues es el principio de un montón de diferencias que marcan
Jair Bolsonaro y Joe Biden, ¿no es así? Sí, son dos presidentes completamente diferentes y va a ser bastante difícil porque Bolsonaro básicamente dijo durante toda la campaña que su candidato preferido es Trump, que cree que Trump va a ganar, y lo hizo así en Argentina, diciendo que Macri va a ganar, y le complica bastante sus relaciones, porque obviamente hoy en día la relación entre Brasil y Argentina es bastante complicada y hay varias personas en el gabinete de Biden, como Deb Haaland, por ejemplo, la secretaria del Interior, Interior. que ya ha publicado, ya ha hablado bastante sobre Brasil, Sí. sobre la política antiambiental del gobierno de Brasil, que tiene muchos contactos en Brasil. Biden conoce muy bien a Brasil, porque como vicepresidente de Obama viajaba 16 veces a América Latina. O sea, realmente una persona que conoce muy bien la región y claramente los comentarios contra Biden son algo que complican ahora el espacio para que el gobierno de Biden y el gobierno de Bolsonaro puedan establecer una relación productiva. John Kerry, que es responsable por el tema climático, acaba de Imagínate. decir que quiere reunirse con Brasil para hablar del tema climático. Entonces existe un interés, porque por el tema de Amazonía, claramente hay que trabajar con Brasil y la gran pregunta será de qué manera Bolsonaro está dispuesto a cambiar su política antiambiental, que es importante para parte de sus electores. Entonces esto va a ser Claro. muy difícil para el gobierno de Brasil, una relación bilateral con muchos problemas, y esto vamos a ver a partir de fines de enero cómo esta relación se desarrolla y si existe una disposición de moderarse por parte de Brasil. Se pone interesante, por decirlo menos. A Oliver Stuenkel le tenemos que agradecer todos quienes vemos sus aportaciones y sus conocimientos y su perspectiva en estas charlas por un 2020 activo y por prestarte a darnos esos conocimientos en un momento en el que la gente necesita información. Así que nosotros muy agradecidos, esperamos contar con tu perspectiva en 2021. Desearte a ti y a los tuyos un excelente cierre de año y un mejor 2021 también, Oliver. Así que muy obrigado de corazón. Muchas gracias a ti también.